Muy buenas tardes. Cuando son las 6, damos comienzo a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde nos acompañan Jordi Imbert y Tania Agorreta para hablar de veo, visión extraocular, visión intuitiva. Lo primero que vamos a hacer es dar paso a nuestros acompañantes de hoy. Vamos a ver, por aquí están. Buenas tardes, Jordi. Hola, Buenas tardes, Tania. buenas tardes. Un placer teneros por aquí. Igualmente, encantados de estar aquí compartiendo todos estos temas súper interesantes y con muchas ganas de darlos a conocer, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La primera pregunta, antes de adentrarnos en qué es la visión extraocular, es ¿cómo llegó a vuestra vida y por qué estáis haciendo los talleres, las formaciones? ¿Habéis escrito ya 2 libros? ¿Cómo llegó esto a vosotros? Por intuición, no podía ser de otra manera. Realmente fueron un montón de sucesos que se fueron encadenando unos a otros. No sabría decir cuál fue primero. Yo creo que la primera sincronicidad así que tuvimos fue conocernos nosotros dos. Y eso abrió un mundo de posibilidades que hasta el momento no conocíamos. Y de repente un día una chica, una mamá de unos amigos de nuestros hijos, nos dijo, oye, me he ido a Madrid a hacer un curso para enseñar a mis 3 hijas a ver sin los ojos. Claro, en ese momento, mira, yo todavía fue como, ok, bueno, puede ser una posibilidad que haya cosas que no conozcamos. Para Jordi, que era en ese momento súper racional, fue como, no, es que ¿cómo que ver sin los ojos? ¿Qué es esto de ver sin los ojos? ¿Cómo puede ser posible esto? Y hubiera quedado en una anécdota más del mundo de cosas extrañas que nos van llegando, si no fuera porque esa misma noche, cuando se lo íbamos a contar a unos amigos, ellos nos interrumpieron y cuando se lo íbamos a contar justo, nos dijeron, no, que sabemos algo todavía que seguro que es más fuerte. Ayer vimos un niño que veía sin usar los ojos. Claro, ahí ya fue como wow. Esas sincronicidades que llegan y que de repente impactan en el ser y te hacen plantearte, oye, ¿por qué esto ha sucedido 2 veces en un mismo día? ¿Qué está ocurriendo en nuestro entorno? ¿Qué está pasando? Y empezamos a investigar y empezamos a ver, pues que si buscas en internet ver sin los ojos, pues te salen vídeos de personas, de niños, de adultos que realmente, pues sí, están viendo sin los ojos, están dibujando o están yendo en bicicleta o están escribiendo incluso o leyendo libros, y empezamos a investigar al principio con un poco de reticencia, ¿no? De, ostras, ¿qué puede ser esto? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Por qué no lo sabíamos? ¿Cómo es que la mayoría de la gente no lo conoce? O sea, si esto es real, es muy fuerte, o sea, es un impacto emocional muy grande porque tambalean todas las creencias sobre el mundo tal y como lo conocemos. Y de ahí empezamos a investigar y empezamos a formarnos, primero en el método Veo, digamos que es el primero que ha llegado aquí con más fuerza, con más expansión, que viene de México. En este caso se formó Jordi, y después empezamos a ver que no hay solamente un método, o sea, no hay solamente una forma de desarrollar esta capacidad, sino que hay muchísimos, porque igual en todas las capacidades, pues cada uno ha empezado a investigar y ha dicho, oye, pues esto ayuda más, o esto otro, o la capacidad de visualizar, o de intuir, o la movilización de energía. Entonces empezamos a formarnos tanto como pudimos en todas las diferentes metodologías. Y exacto. Había el método Bronikov en Rusia, la infovisión también en Rusia, el método ICO en Inglaterra, este no llegamos a cursar, la vibravisión en Estados Unidos, el Getaran en Indonesia, en fin, que había mucho más de lo que realmente nos hubiésemos podido imaginar, y tener acceso a poder formarnos en tantas disciplinas distintas. Y luego pues empezamos también a descubrir que había también otras capacidades, por supuesto. Si esta es posible, pues también hay otras. Entonces descubrimos, por ejemplo, que había la visión remota, que para quien no lo conozca no es solamente pues ver con los ojos tapados, sino que es percibir, ver cosas que no tienen por qué estar en el entorno físico inmediato, puede estar en otro espacio, incluso en otro tiempo, y que habían pues metodologías muy estudiadas para poder desarrollar estas capacidades con personas sin ningún tipo de experiencia previa
en esta parte más extrasensorial, para decir de algún modo. Así que también nos formamos en ello y vimos que estas herramientas no solamente existían y eran válidas para cualquier persona, sino que se podían sumar al trabajo que veníamos haciendo, y esto permitió pues que los resultados también fueran subiendo cada vez más. Imagino que después de toda esa evidencia, esa parte más científica, por lo menos yo también soy muy científica, a pesar de las cosas que me ha puesto la vida adelante, ¿no? Esa parte más científica que decías, ¿cómo puede ser esto posible? Una vez que ya tienes tanta evidencia, no solo en ti, en tu pareja y en las personas que estáis formando, en los niños que estáis viendo, esa parte científica chocaba un poco, no chocaba, al final dijo, bueno, me rindo y si estoy así, tiene que ser así. Sí, en mi caso chocaba mucho. En el caso de Tania no, porque pues de siempre has tenido más experiencias intuitivas, bueno, desde mi punto de vista. Sin embargo, para mí era algo completamente nuevo. Sí que es cierto que podía recordar de pequeño algunas experiencias, o de adolescente algunas experiencias que podrían romper cualquier marco materialista. Sin embargo, pues ya hacía unos años que ya no era adolescente, y por lo tanto, pues el mundo era lo que me habían enseñado y lo que yo creía que era. Sin embargo, la evidencia para mí más fuerte quizás, o una de las más fuertes, porque cuando tienes este marco tan firme y tan rígido de creencias y crees que esto es posible y crees que esto no es posible, pues necesitas más de una evidencia. Pero una de las más fuertes para mí es practicarlo con uno mismo. Cuando uno mismo se da cuenta que está intuyendo y que ha captado cosas que realmente son indiscutibles, que puede venir, yo qué sé, Albert Einstein o Nikola Tesla, da igual, que venga quien quiera a decirte que no te pueden contradecir algo que tú has experimentado y has vivenciado en primera persona. Entonces sí que es importante, ¿no? Desde pues dar una rigurosidad, poder dar pruebas, poder dar evidencias, poder hacer estudios, pero el mejor de todos los estudios para mí es con uno mismo, experimentándolo en primera persona, que es entonces cuando dices, esto es así, realmente hay mucho más de lo que nos podemos imaginar. Yo he visto vídeos, he visto entrevistas, recuerdo cuando entendí que esto se llamaba VEO, visión extraocular, porque yo, como vosotros dices, de manera intuitiva practicaba cosas, hacía cosas, trabajaba con mi amigo, vamos a llamarlo telepatía, o pensar en algo y la otra persona decírtelo, o sea, trabajábamos cosas. Y un día me llegó una mamá del cole que tiene un herborario y me dijo, ha venido una chica y mi hija le ha vendado los ojos con 3 antifaces y mi hija ha leído. Y yo me quedé así y dije, o sea, es posible. Yo estaba pensando, lo que estamos haciendo así de manera de juego, porque nosotros jugábamos a vendar, yo con mi hijo nos vendábamos los ojos, tarjetas de colores, jugábamos a, venga, ¿de qué color es? Pero así, por jugar. Y dije, wow, ¿esto es posible? Entonces le pregunté cómo se llamaba, qué era, y empecé a investigar, y yo dije, yo quiero aprender a hacer eso. Y me dijeron, bueno, los mayores no pueden. Y yo decía, bueno, yo ahí tenía mi resistencia al principio. Y luego dio la casualidad que una amiga de Yecla contactó conmigo y me dijo, Natalia, me he formado en esto, como vosotros decís, casualidad una detrás de otra, me he formado en esto, si conoce a alguien que le pueda interesar, digo, sí, yo voy buscando eso para mis hijos. Y ahí yo vi la evidencia, porque ya tenía mucha evidencia antes, ¿no? Pero verlo con tus propios hijos, verlo conmigo misma, como he comentado fuera de cámara, el experimentarlo, porque la gente te dice, puedes ver por debajo el antifaz, lo típico, ¿no? Yo me he puesto los antifaces y ya te digo que es imposible que tú veas por abajo, porque te pones, yo por lo menos lo hago con los ojos cerrados y es imposible que veas, y los crío igual. Yo me acuerdo, la muchacha que lo hace, se lo hacía a mi hijo, le ponía un folio delante y los niños te decían los dibujos que estaban viendo en la tele, el libro, ella tenía algo en el bolsillo, algo detrás, y antes de que lo sacara se lo decía. Es algo que cuando empiezas a practicarlo y a verlo y a entenderlo, es súper bonito. Y el campo de posibilidades que esto abre, a nivel de intuición, a nivel, por ejemplo, yo lo estoy aplicando porque siempre he tenido facilidad con la visión, ¿cómo se llama? Memoria fotográfica. Entonces, a la hora de estudiar, yo memorizo las cosas y luego cierro el ojo y lo veo. Entonces, estoy trabajando sobre eso porque me está ayudando un montón, la verdad. Totalmente, totalmente. Es que esa capacidad de visualizar tiene muchísimo que ver. Entonces, si ya es algo que de base entrenamos o simplemente lo vamos aplicando en nuestro día a día, como haces tú, ¿no? Con esa capacidad de visualizar, de memorizar, memoria visual que decimos, pues eso ya cuando tienes esas intuiciones, uno de los posibles caminos o de las posibles teorías es que estas intuiciones que tú ya tienes
de repente se empiezan a plasmar en imagen porque ese circuito neuronal está accesible, ¿no? Está fresco, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya está, ya lo tienes. Estas intuiciones ya se presentan de forma visual y es la visión intuitiva, la visión extraocular. Sí, sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros con este camino de descubrimiento? Pues hará un poco más de 5 años que nos sumergimos completamente a este campo, las 24 horas del día. Claro, al ser pareja y dejar los trabajos, pues fue una inmersión absoluta. Luego incorporamos otro miembro en el equipo ya también hace 4 años, que también pues es alguien muy cercano a nosotros además. Y claro, al estar 3 personas viviendo esto todas las horas del día, wow, hemos vivido un montón de experiencias. Sí, digo 5 años, pero en realidad parecen muchos más y disfrutándolos al mismo tiempo, ¿no? Es como intenso, pero alucinante, porque cada vez, bueno, lo que comentaba ayer, ¿no? Hasta aquí vale, pero esto es imposible. Y a la semana siguiente has superado otra vez esta barrera del imposible y van cayendo los imposibles semana a semana, dándonos cuenta de que somos ilimitados. Y luego también la posibilidad de que todos podemos hacerlo y acceder a esa intuición. Lo que yo me encuentro en este camino es la falta de confianza, los miedos. Absolutamente. Digamos que para desarrollar esta capacidad, pues es como una receta con unos cuantos ingredientes. Al final es algo muy sencillo. Al final, ahora voy a decir algo que va a parecer muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Se trata de conectar con el niño que tenemos dentro y jugar. Y cuando hacemos esto, la magia sucede. Pero para conectar con el niño que tenemos dentro, pues sí que tenemos que buscar como un poquito estos ingredientes, y algunos de ellos pues pasa por el empoderamiento. Hemos crecido en un mundo donde nos han reñido mucho, nos han castigado mucho por equivocarnos. Entonces, claro, cuando nos ponemos el antifaz al principio, hay personas que estamos reticentes a hablar, ¿no? Creo que es esto, pero no lo voy a decir porque tengo miedo a equivocarme. Y a veces esto lo vemos con adultos, ¿no? Que se están mordiendo el labio, que van a decir algo, suéltalo, y cuando lo sueltan es un acierto, es que es un acierto. Entonces, bueno, tenemos estas programaciones que hemos ido absorbiendo, el miedo a equivocarnos, la falta de confianza en nosotros mismos. En otros casos, pues puede ser la impaciencia de querer un resultado inmediato, porque vivimos en la sociedad de la inmediatez, esto también es cierto. Puede ser también que tengamos miedo a la oscuridad o miedo a ver sin los ojos, porque si veo sin los ojos significa que hay muchas cosas que yo no sé, y el desconocimiento pues también genera miedo. Entonces, cualquier situación que afecta a nuestra autoestima, nuestro autoconcepto o la forma que tenemos de entender el mundo, pues puede limitar el desarrollo de estas capacidades. Entonces, en general, sí que encontramos niños con unas mochilas cargadas de muchas cosas, pero en general están más puros, están más en su centro, están más en su configuración original, y por esto, si lo que queremos hacer es ver, pues lo primero de todos es ponernos en la piel de cuando teníamos 8 años y jugar, entonces es cuando sucede. Sí, hacerlo como si fuera un juego. Y en vuestra experiencia, ¿habéis visto mucha resistencia con los niños? ¿Se lo toman como juego? ¿Les gusta? ¿Qué experiencia habéis tenido hasta ahora? Pues en general, la gran mayoría les gusta mucho. Sí que es cierto que a veces, claro, aquí es la parte buena del adulto, ¿no? El adulto que viene es porque él tiene el interés de hacerlo y, wow, es increíble el trabajo que van haciendo. Yo hago más niños, ellas hacen más adultos. El trabajo que van haciendo con los adultos, porque es que estamos alucinando de que cada día captan más y más. Y con los niños, pues claro, muchas veces el interés es más del padre o de la madre que del propio niño, pero también es cierto que es un tema apasionante y que casi todos se enganchan. Además, lo hacemos pues de forma lúdica, con 1000 recursos para acompañar, incluso para trabajar la intuición sin el antifaz, que a veces pues el antifaz pues puede cansar un poco, y pues tener recursos para trabajar también, ir aumentando la intuición sin el antifaz, pues ayuda no solamente a que los que se puedan cansar, pues
tengan esta parte de trabajo, sino de que todos acaben con interés, porque realmente es lúdico. Venimos y jugamos. Sí que empezamos con una meditación, por supuesto, que es otro de los ingredientes para cocinar esta receta, ¿no? Empezar, pues, a aprender a conectar con nosotros mismos, porque si estamos con la parte mental encendida, estas informaciones no nos llegan. Y después de la meditación, que con niños ya es una meditación lúdica, pues después vienen juegos y después trabajamos con cuentos para poder conocer el mundo interior del niño o del adulto y descubrir a ver qué podría estar frenando no solamente el desarrollo de esta capacidad, sino que puede estar limitando en otros aspectos de nuestro día a día. Dicho esto, sí que es cierto que a veces pues, es una actividad que cansa, en el sentido de que se moviliza energía. Entonces tenemos que aprender a respirar, tenemos que aprender a movilizar correctamente la energía. Si no, pues este cansancio pues sí que puede generar pues un cierto reproche. Y pues bien, se trata de esto, es otro de los ingredientes, ¿no? Aprender a acompañar y a cómo gestionar estos niveles energéticos para que el niño lo disfrute y el adulto lo disfrute. Sí, sobre todo decías algo, Jordi, que es interesante, que es el hecho de aplicarlo en el día a día, que ahí realmente es donde está la motivación. O sea, que es alucinante poder ver colores, leer con el antifaz, pero sobre todo poder aplicar estas capacidades en el día a día, tanto para niños, por ejemplo, pues yo qué sé, mira, yo juego a fútbol y tenemos niños que realmente son capaces de ver cómo irán las jugadas del partido y las ven en su cabeza unos segundos antes de que ocurran. Y esto, vamos, les motiva un montón. Esto sería más a nivel individual, pero podemos aplicarlo en el contexto de adultos, por ejemplo, en un contexto laboral. En contexto laboral podría ser aplicar toda esta intuición en casos, pues dentro de empresas, por ejemplo, podríamos encontrar personas que ya lo están haciendo, dentro de contextos relacionales también, a nivel de relación de adultos, pues si uno puede ver más allá, también puede conectar más allá con la otra persona. Entonces, ver en qué estado está la persona con la que estamos hablando y cómo podemos dirigirnos a ella desde un bien mayor para poder escucharla o para poder acompañarla o lo que sea que estemos haciendo en ese momento, poder mirar más allá. Es que en realidad es una apertura de consciencia. Entonces nos está llegando información del entorno que podemos aprovechar, no solo para nuestro bien, sino para un bien mayor, que es para lo que estamos entregando, ¿no? También toda nuestra capacidad y nuestras vivencias. Entonces, a nivel también el cambio a nivel pues, ontológico del propio ser. Es decir, cuando nos damos cuenta de que estamos percibiendo todas estas informaciones, de que vemos todo lo que nos rodea sin usar los ojos, como decía Jordi, hay un cambio en todo el nivel de creencias, porque a lo mejor yo ya no soy tan individual como me pensaba. A lo mejor ya no soy tan yo y el otro. A lo mejor estamos más relacionados de lo que creemos. Entonces ahí se empiezan a mover muchísimas cosas internas que nos llevan a estar, pues yo creo que más alineados al respecto de quién somos, de lo que somos y de todo ese marco de creencias. Exacto. De hecho, has dicho unas palabras, apertura de conciencia, que para mí ahora voy a retroceder 7 años en el tiempo, ¿no? Si alguien hace 7 años me hubiese dicho esto, uno de los beneficios es apertura de la conciencia, y hubiese juzgado, ¿no? ¿Qué me estás vendiendo? ¿Qué quieres decir con esto? Y ahora, sin embargo, es que lo que has dicho es súper interesante, porque cuando aprendemos a captar estas informaciones sutiles, de repente somos mucho más conscientes de lo que siente la otra persona, somos más conscientes, por lo tanto, sí, es una apertura de la conciencia a este nivel y a muchos otros niveles. Y sobre todo también para mí es aprender a conectar con esta brújula que tenemos dentro, ¿no? Tenemos personas que han dicho, yo he visto muy poco en este curso, pero he desarrollado como una voz interna que me dice sí, que me dice no, que me dice cuidado, que me dice frena. Y desde que lo he hecho me siento mucho más orientado en mi día a día, que todo fluye mucho mejor. ¡Wow! Y cuando escuchas esto es increíble, increíble no, es creíble, pero es apasionante. Es apasionante todo este trabajo porque es conectar con uno mismo. Recuerdo el año pasado cuando os conocí en persona en Equaltea, antes de la charla que pusiste, y yo tenía muchas ganas de escucharos y de veros. Lo que más me llamó, aparte de toda la charla en sí, me encantó, lo que más me llamó la atención fue el vídeo que pusiste al principio de la charla,
porque recuerdo que cuando terminó, preguntaste, ¿alguien ha notado un cambio? Y levantamos la mano 5 personas de más de 100 personas que habían allí dentro. Entonces yo fui consciente, claro, ya soy consciente desde hace mucho tiempo que cada uno ve la realidad a su modo, pero yo decía, ¿cómo puede ser que no hayan notado los cambios que han habido si han sido muy bruscos? O sea, a mí eso me hizo algo ahí en la cabeza que dije, madre mía. Y dije, bueno, pues ahora entiendo muchas cosas, porque a lo mejor tú hablas con alguien y dices que no entiendo, claro, pues si no lo está viendo con sus ojos físicos. Es que es esto, es algo que hemos ido comentando mucho últimamente, ¿no? Los ojos nos centran en un punto, los ojos nos permiten focalizar la atención en algo muy concreto, pero nos ciegan del resto de cosas. Y hemos crecido en una sociedad pues que le damos todo el valor o casi todo a la parte visual, a todos los estímulos son visuales, todo se focaliza aquí y no nos han entrenado a aprender a empezar a movilizar la atención hacia los otros, ya no digo sentidos extrasensoriales, ya simplemente con los sensoriales ya nos pasan desapercibidas muchas informaciones. Y para mí eso fue un decir, wow. Y ahora que estáis contando, estamos hablando del tema de ver con los ojos, la última experiencia que yo hice a raíz de empezar yo con el tema de la visión extraocular, que se lo comenté a la persona que me acompaña y me hace las sesiones, cuando hacemos la meditación está de delante, detrás, ahora estás aquí, ahora sabéis la que os digo, Sí. Pues yo voy por la calle muchas veces y me voy diciendo, veo, o sea, en 360 grados. Recuerdo que iba con mi hijo hablando y mirando hacia allá y yo estaba viendo lo que había detrás de mí y lo voy practicando cuando voy por la calle y digo, es increíble. O sea, y decirle a mi hijo, ay, no sé quién, y dice mi hijo, sí, ¿cómo lo sabes si están mirándome a mí? Y verlo. Totalmente. Si es que vivimos limitadas por la creencia de que vemos delante y haciendo sesiones con personas con ceguera, por ejemplo, muchos de ellos me dicen es que yo percibo 360 grados. Porque claro, ya no hay la limitación esta de no tengo que percibir hacia adelante. ¿No? Esto es algo que nos hemos montado y nos hemos creído, pero en realidad estamos en constante sincronía con todo lo que ocurre delante, detrás, lados, arriba, abajo y más allá, porque ahí podríamos entrar a hablar de la visión remota, que no es ni en este espacio. O sea, realmente estas capacidades juegan ya fuera de nivel de lo que es el ámbito físico, material, temporal, porque no se rigen por estas leyes, van muchísimo más allá. Sí. Y ahora que has hablado de la ceguera, vosotros tenéis un proyecto que es con personas con resto visual cero o poco resto visual. ¿Podéis comentar un poquito a la audiencia, a las personas que están viendo y que luego verán el vídeo? En el instituto montamos 3 comisiones. Entonces, dentro de estas comisiones, las personas que se han ido formando y demás, pues voluntariamente han entrado a formar parte. Y esto es algo que ya hacíamos antes de iniciar las comisiones, porque cuando nos llegó toda esta información fue como, a ver, esto no tiene nada que ver con los ojos. O sea, no es el mismo sentido. Entonces, si no es el mismo sentido, tal vez pueda ser de ayuda para personas con ceguera o con baja visión. Y empezamos a trabajar y a hacer pues, las mismas sesiones individuales, a ver si podía servir desde la humildad de no tengo ni idea. O sea, vamos a ver qué es lo que ocurre. Empezamos a hacer estas sesiones gratuitas y lo que vimos es que era increíble los resultados que iban obteniendo las personas al hacer este trabajo y al abrirse a esta experiencia. O sea, estoy hablando de personas con ceguera, por ejemplo, de los primeros que trabajamos, llevan muchos años sin ver y empezaron a recordar, o sea, empezaron a ver colores que no recordaban. Empezaron a ver el color granate. Me acuerdo de una mujer, por ejemplo, que empezó con la primera tarjeta y me dijo, wow, estoy viendo una mancha de color granate que ya no me acordaba cómo era el color y un semicírculo. Y era la fotografía de una taza de color granate y el semicírculo era el asa. Y la estaba viendo perfectamente. Volteó la tarjeta y era un vaso de estos de Coca-Cola, de estos largos, y me dijo, es un rectángulo marrón oscuro, lo estoy viendo con muchísima claridad. Fue como, Dios mío, esto tiene muchísimo potencial aquí, es brutal. Y a raíz de eso, pues empezamos todavía a trabajar con más personas a nivel de leer palabras, por ejemplo, poder leer palabras en lo que hemos conseguido, pues palabras grandes en una hoja y pueden ver el contorno de las letras y demás, poder moverse por el espacio, percibiendo contornos, percibiendo figuras, colores también,
Hay una persona que lo tiene como súper integrado en concreto, que hablamos mucho con ella, hemos seguido en contacto y nos va contando todas sus experiencias. Entonces él ya se mueve por el espacio sin usar bastón y viendo, bueno, es que incluso yo creo que estoy súper seguro que ve mucho más que nosotros. Sí, ve más que nosotros, sí. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos llevándolo a hacer sesiones en grupo para ver, pues, cómo podemos desarrollar todo esto en grupo, porque en realidad en grupo también se potencia mucho la energía. Y al compartir experiencias, como cada persona empieza a ver de una forma diferente. O sea, no es que haya una forma de ver y es así y es A, B, C y si no, repita otra vez, sino que hay muchísimas formas. Cada uno va a encontrar su fórmula, su manera. Entonces, en grupo lo que ocurre es que al compartir experiencias, pues decimos, ostras, qué bueno, tú lo has visto así, tú lo has visto así, va, voy a probar a ver esto qué tal en mí, cómo figura, ¿no? A través de mi experiencia, o sea, cómo se trasciende a través de mí y puedo vivir esta experiencia. Y es súper nutritivo esto. Pues sí, y para muchos seguro que es un tema nuevo esto que están escuchando ahora mismo, pero seguro que hay alguna persona en la audiencia que ya conoce el tema, que viene practicándolo de atrás. Y algo que se comentaba es que esto con personas con ceguera, con visión previa, pues parece ser que sí que es posible, pero sin visión previa, que parecía que no. Pues bueno, este es otro de los imposibles que hace pocas semanas cruzamos cuando una chica sin visión previa empezó no solamente a describir los colores y las imágenes, sino que también fue capaz de empezar a leer palabras grandes. Entonces, bueno, quería compartirlo, ¿no? Porque realmente otra vez somos ilimitados y cada vez esto va yendo a más y a más. Y pienso que es importante, ¿no? Que la gente sepa que realmente esto es posible y se está trabajando desde muchos sitios distintos, desde muchas instituciones distintas, desde muchas metodologías distintas y que es bueno para la humanidad. Así que, bueno, quería compartir esto. Qué bonito y qué campo de posibilidades a estas personas que ven su día a día un poco limitado, porque si consiguen llegar a ver sin sus ojos y por lo menos percibir lo que es el entorno, tendrían muchas menos dificultades de las que tienen en su día a día. Es que normalmente es cuestión de creencias, porque trabajando con personas con ceguera o baja visión, yo lo que he podido percibir es que tienen una sensibilidad tan increíble, pero tan increíble. O sea, a nivel cerebral, claro, todo se reorganiza. Toda la estructura cerebral se reorganiza porque no hay un sentido de la vista que no está. Y hay muchísima más sensibilidad al tacto, por ejemplo, o al oído. Entonces, todo esto es algo que juega muchísimo a favor de esas personas porque de repente están muy atentas a todo. Entonces, desarrollar la visión intuitiva yo creo que incluso diría que es como más fácil, que no es una imposibilidad, al contrario, son creencias limitantes que han ido arraigando en el ser, pero el ser es ilimitado, o sea, el ser es todo, solamente hace falta que le dejemos un poco en paz, ¿sabes? Que saquemos la escoba y quitemos todo ese polvo que nos hemos ido poniendo como no, yo no puedo, no, y dejar que esto fluya. En ningún caso estamos hablando de una recuperación de la visión, esto también es importante remarcarlo, porque como ha dicho Tania al principio, no tiene nada que ver con los ojos, pero sí que es un aumento de la percepción, que en algunos casos pues tiene una manifestación visual, pero no es como la que podríamos ver con los ojos, es un tanto distinto. Puede ser más preciso, menos preciso, nos puede dar informaciones de algo que está detrás de la pared, cosa que con los ojos no lo veríamos, así que es algo distinto. Totalmente, quiero remarcarlo, que no tiene sí. nada que ver con una recuperación Sí. de la visión y que no vamos en esta dirección. Y que además para cada persona va a ser distinto. Exacto. O sea, igual el resultado final va a ser distinto, los beneficios van a ser distintos, porque cada persona está en un proceso vital totalmente diferente. Esto que comentabais de compartir la experiencia y hacer grupo, en mi caso, como persona que practica el veo, lo veo súper bonito. A mí me ayudó mucho porque yo al principio veía como un túnel así que hacía como unos colores y se lo comentaba a las chicas y luego otra compañera que también lo hizo, una amiga, me dijo, eso me pasaba a mí, o sea, el hablarlo con otras personas te da pie a decir, contra, si es por aquí, es por aquí. Porque a lo mejor una persona que no tiene la visión activa no entiende lo que le estás diciendo. O no limitarte. Yo hay veces, por ejemplo, a veces me da la chica cuando hacemos la sesión una taza de té y yo he llegado a ver
me la ha dado, antes de dármela he llegado a ver el humo, o sea, a verlo, a ver así como el vapor y cada sesión es única y es diferente, es lo que vosotros decís, que tienes que ir sobre todo tranquilo y relajado, no está cansado y con la mente me entrego a la experiencia y vamos a ver lo que aprendo hoy. Y la verdad es que para mí está siendo súper bonito el poder trabajarlo y luego pues seguiré con mis hijos y con amigos también luego trabajamos cosas, lo que vosotros habláis de la visión remota, ya llevaba tiempo trabajando, venga, ¿qué hay en un cajón? ¿Qué hay aquí? O sea, con gente que luego he hecho talleres y vamos haciendo ejercicio y es alucinante como la gente te dice, en tal cajón está esto, esto y esto y tú dices, wow, ¿y cómo lo puedes saber? Bueno, al final es como tú dices, estamos mucho más conectados de lo que creemos. Totalmente. Total. Sí, 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 sí. Y bueno, ya que estamos, en uno de los grupos que he compartido el directo de hoy, me han comentado que ibais a hacer una actividad este fin de semana. Vamos a hacer, sí, de hecho va a ser un taller el sábado que vamos a hacer en Barcelona y este taller es, como te decía, es un taller grupal para personas con ceguera. Entonces, pues no sé si casi están las plazas llenas, no sé si quedaban 2 plazas de personas que se desapuntaron así como a ultimísima hora, pero vamos, ha sido un éxito y es el tercer taller así que hacemos en grupo. Y estamos súper entusiasmados de poder seguir ofreciendo esto desde la comisión. Además, todos los coaches que están involucrados, que están ayudando a que todo esto sea posible, pues también aprovecho para agradecerles todo el tiempo que están dedicando, todo el tiempo de forma totalmente voluntaria. La verdad es que tiene que ser súper bonito cuando tú te formas con estas herramientas y te pones al servicio para hacerlas con otras personas, que venga alguien que tiene esa dificultad, que es ver que no tienen sus ojos físicos y que vean de otra manera, o sea, que entiendan que no solo podemos ver a través de los ojos físicos. Tiene que ser súper bonito. Entonces yo me pongo en el lugar de esos coaches que estáis diciendo y lo veo como algo gratificante. Decir, wow, lo que estoy haciendo tiene un impacto en la vida de las personas. Y en un tiempo veremos a ver hasta dónde llega. Porque yo veo como Neo en Matrix, o sea, lo veo en ese camino, ¿sabes? Esto de estar así con los ojos vendados y llegar a ver de otra manera. Sí, es que cambia la historia de la humanidad. Nos pasa a dar el poder a nosotros, ¿no? Sí, es un replanteamiento de todo. Entonces, a mí personalmente, practicarlo me ha hecho replantear toda la experiencia de la realidad y replanteármelo absolutamente todo. Total, y como herramienta más a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, que normalmente estamos acostumbrados a, pues si entre A y B, espera, ¿no? Voy a hacer una lista de qué es mejor A y B. Cuando empiezas a practicar con esto, de repente hay un saber interno que te va guiando simplemente, e incluso más allá, o sea, deja de haber adjetivos descriptivos, pasas a un estado donde ya no hay ni malo ni bueno, simplemente hay experiencia que se expande. Entonces eso es bellísimo, es brutal. ¿Y cuántas barreras mentales no se habrán roto con las personas que han ido conociendo esta herramienta? Yo recuerdo cuando lo conocí, cuando estuve en Equaltea, que les dije, está en una charla, madre mía, madre mía, madre mía. Y luego estas personas que son muy escépticas, porque a mí, una vez que tú abres estas cosas, vamos a decir, cosas o este campo, te pasan muchas sincronicidades, muchas casualidades. Yo tengo en mi círculo personas muy escépticas que cada vez que, por ejemplo, han pensado en mí, les ha sonado el teléfono y era yo, dice, ¿esto qué es? Y decir, wow, y estar yo hablando con alguien y decirle, espérate, que tengo que llamar por teléfono, y mirarme la persona y decir, bueno, si tienes que llamar, o sea, cuando esas personas escépticas que están en mi entorno van viendo esas sincronicidades, me dicen, aquí tiene que haber algo más. Sí, totalmente, totalmente. Es la propia experiencia que va mostrando el camino. Sí, sí. Y cuando todo como vosotros habéis dicho, una cosa que se ha repetido en un día 2 veces, esto que me está queriendo decir a mí el mundo, el universo, o qué está pasando, ¿no? Cuando nosotros pedimos siempre, como tú has dicho, la intuición esa que tú te pides o esa guía, si te relaja y te escucha, es que te lo ponen tan fácil. Lo único que es una voz muy sutil y si no haces caso es tan sutil y tan fina que tampoco te van a insistir. Pero si en el momento te conectas contigo, lo escuchas
aunque sea muy finita esa intuición. Sí, es que esto lo vemos mucho en la sesión, bueno, y en nuestro día a día también, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me pongo el antifaz y trato de decir lo que hay en la tarjeta, ¿no? Y hay un gesto diferente entre mi mente se lo inventa y mi mente crea, o mi mente intenta ver lo que quiere ver, en plan, no, yo sé que son objetos, pues venga, y me pasan por la cabeza taza, ventana, cortina, y radiador, un montón de objetos así, súper rápido, al gesto de espera. Voy a abrir, como ampliar este espacio, en realidad es eso, amplío este espacio y escucho. Y desde esa escucha es donde llega la información. O sea, como tú decías, es algo sencillo, es relajarse, es fácil, no es forzarlo, o sea, no hay un intentar, simplemente es. Entonces, o eso no es, pero no estoy como tratando de, intentando ver, que eso es algo que nos encontramos también mucho, de, vale, me pongo el antifaz y voy a intentar ver con los ojos, ¿no? Y estoy como forzando. En realidad es algo sencillo que va ocurriendo y en nuestro día a día nos pasa esto también, ¿no? Que estamos en una situación y queremos verlo como a nuestra manera, ¿no? Como a nosotros nos gustaría y si no, pues ya lo rechazamos o ya es como, no, esto tendría que ser así y así porque le quedaría bien el lacito de esta manera a esta situación. Entonces, cuando nos abrimos es cuando nos damos cuenta de todas estas sincronicidades, de todas estas intuiciones que vamos teniendo, de impactos visuales o de corazonadas, por ejemplo, también, que van fluyendo y podemos irlas sintiendo y es como esa guía. Yo recuerdo en una de las sesiones que puse la mano así, yo no sabía lo que había y me decía, relájate. Y yo decía, veo un chorizo, digo, esto no tiene ningún sentido porque estábamos trabajando con tarjeta. Y me dice la muchacha, dice, Natalia, si es que es un paquete de chorizo. Y yo, madre mía. Wow. Y ahí es cuando tú dices, madre mía, ¿eh? Tú ves si no hiciéramos caso. Y otra de las veces ya terminando una sesión, dice, te voy a dar un frasquito. Y me lo da y dice, un aceite esencial. Y antes de que me lo dé, digo, naranja. Y dice, ábrelo y huélelo. Y digo, no puede ser. Y dice, tía, me dice ella misma, me dice a mí, créetelo. Es súper bonito y tú dices, wow. Y yo a veces le digo, no me estarás mintiendo, ¿no? Y dice que no, que te lo estoy diciendo de verdad. Y luego me deja las cosas encima de la mesa. Porque hay veces que mi mente juega contra de mí porque está diciendo que no, Natalia, que no. Y yo, cabezona, que lo primero que de eso, digo, mira, lo primero me viene esto y esto es lo segundo. Tiene que ser esto. Porque si no, la mente está ahí dándome el follo muchas veces, aunque yo le digo, por favor. Pero la verdad es que cuando estás ahí, ¿cómo? Yo le decía, ¿cómo vas a chorizo? Y ella me dijo que sí, que es un paquete de chorizo, pues. Y otra vez así con la mano, yo sin saber lo que era, me lo ponía encima, así a esta altura. Y digo, veo el mar y algo verde y empezó a reírse. Digo, ¿qué pasa? Y dice, venga, afina un poco más. Y yo, ¿un paquete de algas o algo así? Le dije, y dice, madre mía. Y era un paquete de algas, porque yo estaba viendo como las olas del mar y decía, no tiene sentido, no tiene... Claro, sí. La mente, o sea, tu intuición te va a traer a algo con lo que tú conectas. O algún libro que me da o me dice, ¿qué ves aquí? Y yo le digo, pues me da miedo, siento esto. Y entonces, claro, luego cuando me lo ha enseñado yo he entendido por qué yo he percibido de esa manera. Porque es lo que tú dices, que cada percepción es única. Porque esa imagen a nosotros nos representa una cosa y a otros le representa otra. Pero para mí es un mundo súper bonito, novedoso y que me está ayudando a abrir otros campos. Totalmente, totalmente. Y que nos da muchísima información sobre nosotros mismos, porque realmente cuando haces este trabajo te das cuenta y dices, ostras, esta sensación que yo he tenido de que una tarjeta me gusta mucho y conecto mucho con ella, después me quito el antifaz y lo compruebo y es como, wow, esa es una forma de conocerme y de conocer cómo actúa mi parte consciente, mi subconsciente, qué es lo que me está diciendo, o incluso a veces cuando hemos trabajado con formas, ¿no? Hay formas, por ejemplo, que son más onduladas, hay formas que tienen más pico y lo que me suelen decir muchas personas es que con el pico, con esas formas así, con el antifaz, las sienten como agresivas o las sienten como que la rechazan. En cambio, las que son más onduladas las sienten agradables, suaves, amables. Y algo curioso también es con los patrones. Si el patrón, por ejemplo, de la forma es irregular, me dicen, no, este no me gusta o les siento como, así, ¿no? En cambio, si son patrones regulares, se sienten más cómodos. Y que normalmente en nuestro día a día nos pasa esto. Cuando los patrones son regulares, estamos en zona de confort. Nuestro subconsciente se siente cómodo porque ya sabe lo siguiente que viene. Entonces, es algo curioso de fijarse en eso. Sí, yo recuerdo eso que decía, esto me recuerda a una montaña rusa. Algo como que era un poco, que no era regular.
Sí, 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 sí. sí. Y de hecho, mira, la semana pasada que tuve una sesión, recuerdo que me dio unas canicas y le dije, a ver qué veo, como una espiral, un color, y le empecé a decir porque me la puso en la mano y lo veía claro, en la mano, ¿eh? Verlo, la gente piensa que es con los ojos, pero yo lo veía, dentro de mí lo veía. Y le dije, veo esto como una espiral, pero es un color, un tal, y cuando dice, te la voy a dejar aquí para que veas y entiendas por qué me estás diciendo lo que me estás diciendo. Y cuando me quité los antifaz dije, madre mía, si era lo que estaba viendo. Igual que otras bolas me dice, estas son rojas, hay una roja y una azules, sepárala. Y yo veía todo el rato amarillo. Y yo decía, esto no tiene ni... Si me ha dicho que son rojas y azules. Pues cuando me quité el antifaz y vi, digo, estas son las que me han dado en el centro, son rojas y azules, pero en el centro llevaban una línea amarilla y digo, qué fuerte. Wow. Muy fuerte, fue muy fuerte. Y en otra de las experiencias me dio un bote y empecé a salivar, yo no sabía lo que era. Digo, esto tiene que ser o vinagre o algo picante. Digo, pero me tiro más por picante porque veo algo rojo. Y empezó a gritar y dice, no puede ser, llevaba una guindilla a dibujar la etiqueta. Y fue muy fuerte, pero me iba a dar el tarro y yo empecé a salivar sin siquiera habérmelo dado. Yo dije, esto, como tú has dicho, es algo que me gusta mucho. Sí. Sí, sí, sí. Y es muy bonito ir viendo esos pasos y andando y experimentarlo, la verdad. Y a vosotros supongo que cuando estáis acompañando a tantísima gente, ver la evolución os tiene que decir, madre mía, ¿qué estamos experimentando? Y cada persona que os llega os traerá alguna información nueva, abriréis otro campo, iréis subiendo. La verdad es que tiene que ser súper bonito. Las experiencias son riquísimas y abundantes, como cada persona. Sí. Sí, sí. Ahora estoy recordando el caso de un hombre, por ejemplo, que llegó a las sesiones y me dijo, porque estamos trabajando con colores, ¿no? Con diferenciados colores. Y me dijo, es que yo escucho un tinnitus desde hace un año, que escucho un tinnitus y demás. Y empezamos a ver que el tinnitus cambiaba, o sea, ese pip de fondo cambiaba si él sujetaba el rojo o sujetaba el verde. Y con el tinnitus podía clasificar si eran colores rojos o verdes porque uno sonaba más grave y el otro más agudo. Entonces es que la percepción es tan increíble. Sí, cada persona es única y cada uno con su propia construcción y a veces llegan mensajes que solamente uno puede entender y cuando se destapan el antifaz y lo ven y ves en su cara que para él ha sido un acierto, esto es súper complaciente, ¿no? Porque en este momento dices, ya está, la magia ya ha empezado y a partir de aquí vamos avanzando. Y lo que decías, sí, es muy bonito ir acompañando a personas distintas porque realmente no podemos acompañar a nadie igual. Cada uno tiene su propia historia, con sus propias creencias, con sus propios obstáculos, con sus propias heridas, con sus propias cualidades, con sus propias capacidades y con distintas formas de percibir. Hay personas más sinestésicas que cuando tocan, lo que has comentado de salivar, sería un tipo de sinestesia. Hay personas que cuando tocan el marrón saben a chocolate y cuando tocan el verde huelen a menta y cuando tocan el rojo a veces ya directamente ver el rojo, así que también sería otro tipo de sinestesia. Y es maravilloso ver cómo algunas personas, pues esto, con sinestesia, otras personas dicen, uy, lo estoy viendo todo, pero me he proyectado y lo estoy viendo desde un lado o desde aquí arriba. Y le pones la tarjeta encima de la cabeza y te la lee desde arriba, otros que empiezan como un puntito de luz que crece hasta que logran ver todo, mientras que otros van recibiendo imágenes mentales más abstractas, más simbólicas. Entonces, realmente, cada uno es distinto, todos somos uno, pero cada uno con su forma de percepción distinta y somos extraordinarios. Bueno, os voy a enseñar a las personas que estáis viendo el vídeo, a las que luego lo veréis, uno de los libros, no sé, se ve, a ver, ¿qué me quito? Este me lo traje yo el año pasado de Cualdea, que quería tenerlo y leérmelo. La verdad es que me ha ayudado mucho. Lo leí antes de hacer el veo, tengo que decirlo, y me ha ayudado mucho a darle comprensión, entendimiento, y ahora estoy deseando, porque sé que tenéis por ahí otro nuevo. Pues sí, la verdad es que sí. Creo que los dos libros son completamente distintos. El primero pues refleja también esta parte racional que al principio pues a mí me resultaba más necesaria. El libro lo escribimos los dos. Pero también es necesaria. Los adultos necesitamos como entenderlo. Ok, ¿dónde sitúo esto? ¿En qué cajón lo meto? Porque si no... Y el de ver sin los ojos, pues buscaba responder las preguntas que la gente nos hacía, ¿no? ¿Cómo es posible? Si esto es verdad, ¿por qué no lo sabíamos?
Vale, sí, muy bien, vale. Supongamos que existe, pero ¿para qué practicarlo si ya podemos ver con los ojos? Entonces, pues se van respondiendo todas estas preguntas y explicando, pues también ilustrándolo con casos de personas con baja visión, con niños que hemos trabajado, con adultos. Y al final también hay algunos ejercicios prácticos de iniciación, son poquitos porque ya llevábamos 450 páginas. Y de aquí pues nació ya, de hecho ya hace 4 años que vamos trabajando en tratar de hacer un libro de actividades. Habíamos empezado varias veces, pero al principio era, ostras, que es casi como un libro de texto, a ver cómo le podemos poner un poquito más de salsa para que sea más apetitoso y invitador. Y un buen día, pues llegó una historia, no sé de qué rincón vino la historia, pero fue bajando una historia de fantasía, no es un contexto real, en la que un protagonista a través de los sueños lúcidos, pues en este marco fantástico, se le presenta la oportunidad de aprender la visión extraocular o intuitiva, la visión remota, la telepatía, la telequinesis, así que el protagonista a medida que va aprendiendo estas capacidades, pues va dejando ejercicios escritos entre capítulo y capítulo y pues bien, es un libro pensado sobre todo para adolescentes, pero también para adultos que, aquí está, adultos que quieran despertar el niño interior. Y nada, hace muy pocos días que salió y la acogida está siendo fenomenal, estamos alucinando, sí. Parece que está gustando, así que pues bueno, nos hace sentir muy felices. Sí, de que realmente a través de esta historia fantástica los jóvenes, que es el principal público al que está orientado, puedan empezar a descubrir todas estas capacidades por ellos mismos y tengan aquí todas las herramientas que necesiten a través del manual de Aikai, que es el protagonista, y puedan decir, vale, oye, esto me interesa, quiero practicarlo, ¿cómo lo hago? Y aquí tienen todos los ejercicios en forma de juegos, en forma de prácticas, todo muy lúdico, incluso alguna meditación también, para poder empezar a andar en este camino. Y la idea también era esta, ¿no? Hay muchas historias que hablan de capacidades extraordinarias. Si miramos, no hace falta que diga títulos, pero desde Harry Potter a Star Wars, pasando por Marvel o Matilda o lo que sea, nos han hablado muchas veces de este potencial que tenemos, pero desde la fantasía, sin decirnos que esto era real. Este libro, pues, lo que pretende es no solamente presentar esta misma semilla que ya se ha presentado 1000 veces en otras historias, sino que también con estos ejercicios, pues, empezarla a regar y, pues, bueno, el lector que le llegue puede decidir, ¿no? Lo pruebo y, ostras, ha pasado algo y empiezo a experimentar más en mis capacidades o, bueno, lo dejo en el marco de la fantasía y ha sido una lectura agradable, ¿no? Pero ya está la semillita allí puesta. He perdido un poquito la conexión, ahora después veré cómo se ha quedado, porque iba escuchando entrecortado, pero la idea ha quedado clara. La verdad es que cuando alguien ve esto en películas, lee esto en libros y tú le hablas a nivel de día a día de estas cosas, te dicen que eso es fantasía, que eso es imposible, que eso no existe. Yo me he encontrado con mucha gente que son reticentes porque dice, esto son cosas de cuento. Hasta que ven una prueba y dice, va, no puede ser, ¿no? Sí, por esto creo que desde el instituto hemos tratado de abarcarlo desde distintos campos y hay las distintas comisiones también, ¿no? De tratar de colaborar con científicos para acercar el lenguaje científico a esto, tratar de buscar pues más evidencias, poderlas mostrar al mundo. Hacemos todo el trabajo de divulgación, de darlo a conocer a través de los vídeos que hacemos, de los participantes, de los testimonios, pero al mismo tiempo el trabajo con las personas con baja visión o con ceguera, que también pues puede servir para otras personas empezar a aceptar esta posibilidad. Y en este caso, pues desde el ámbito de la fantasía, pues también a lo mejor legamos a otras personas que no conocen el tema y a partir de leerlo y probarlo, ostras, pues mira, resulta que sí que lo es, ¿no? Así que es como ir por distintos frentes para dar a conocer al mundo que sí que es posible. Y Jordi, yo sé que este libro está en la plataforma que tiene la ONCE para personas invidentes para que lo puedan leer, porque tengo amigos que se lo están leyendo. Ay, sí, sí, está en la biblioteca de la ONCE, en audiolibro. Lo pedimos y dijeron que sí, ya lo tienen desde hace, pues no sé si 2 años, un año y medio, algo así, sí. así que está totalmente accesible y gratuito, sí, sí, sí.
para que lo puedan escuchar y valoren si les puede interesar adentrarse en ese mundo. La verdad es que yo siempre les digo que no perdemos nada. Por probar no se pierde nada. Totalmente. Exacto, Totalmente. sí. Al final la experiencia viene desde dentro, así que primero probarlo. Sí. Bueno, chicos, yo no sé si se ha quedado algo en el tintero que queráis compartir, alguna experiencia, alguna anécdota así que os haya marcado en estos años, algo que queráis aportar. Wow, son tantas que no sabría cuál decirte ahora, ¿eh? No sabría cuál decirte ahora. No sé si tú tienes alguna. A mí, sobre todo, me gustaría animar a las personas que están escuchando esta entrevista a dejar de lado si hay alguna barrera mental que está diciendo, esto no puede ser posible, qué historia nos están contando, que ver si los ojos es posible, y poder probarlo y jugar y experimentarlo en ellos mismos. Entonces es tan fácil como abrirse a la experiencia, ponerse un antifaz y abrirse a sentir, por ejemplo, con los colores, que es algo fácil, es algo que más o menos todo el mundo tiene cartulinas de colores por casa, y empezar a sentir, empezar a percibir. Oye, y puede ser que después de una meditación aparezca una luz o aparezca un estímulo visual o simplemente, aunque no sea visual, una sensación, como decías tú, Natalia, también una certeza, no es que sé que es amarillo, porque es que lo sé internamente, hay una certeza así como muy grande, y empezar a practicar con esta capacidad que todos podemos desarrollar, que es simplemente cuestión de bajar todos esos muros, salir fuera de la caja, think out of the box y empezar a probar. Jordi, ¿alguna cosita que quieras remarcar? Sí, la verdad, trabajaremos muy fuerte para aportar esta evidencia desde fuera, pero repito, la evidencia viene sobre todo desde dentro, así que invito a todos a cerrar los ojos y empezar a buscar dentro. De hecho, la palabra intuición viene del latín intuitio, que significa mirar hacia adentro, así que es allí donde hay todas las respuestas y es donde invito a buscarlas. Totalmente, totalmente. La verdad es que sí. Daros las gracias por esta entrevista, por estar aquí al otro lado y sobre todo por compartir esta herramienta que yo conocía por, como tú has dicho, Tania, empezar a experimentar conmigo y a jugar. Y cuando lo vives como un juego, encima lo hace, yo no era para mí, era con mis hijos jugando, con mis sobrinos, y luego iban acertando los colores y dijimos, wow, ¿aquí qué pasa? Y es muy bonito empezar eso como un juego y como adulto meterte en ese juego de niño y jugar con ellos. Empiezas con colores, con números, y si tienes la suerte de que tienes, como tú dices, un coach que te pueda guiar en este camino cerca. Y también yo sé que hacéis sesiones online, ¿verdad? Porque no tenga a nadie cerca que pueda buscar y decir, venga, pues hago las sesiones online, que también son igualmente efectivas. Pues sí, de hecho al principio no queríamos, pensábamos que no era posible. Cuando abrimos el programa gratuito para personas con ceguera era justo el año del confinamiento, etcétera, etcétera. Y pues en nuestro pueblo había 0 interesados en hacer esto. Y las primeras personas que se apuntaron eran de otros países y vieron. Y fue, wow, si personas con baja visión o con ceguera han visto online, esto lo podemos hacer con todos. Y sí, lo mantenemos haciendo con adolescentes o con adultos. Con niños no, con niños sí que potenciamos la presencial, pero con adolescentes y con adultos lo hacemos nosotros, todos nuestros coaches, hay muchísimos que también lo hacen online. Así que si alguien lo necesita, pues aquí estamos. Sí, y después algo más también que quería añadir, en nuestra página web, en institutovisionintuitiva.com, está en la parte de los cursos, hay un curso gratuito de 5 días. Entonces eso también está accesible para quien quiera, es solo meter el email y durante 5 días reciben 5 emails, uno cada día, y son esas 5 clases en las que se trabaja pues desde la parte más emocional, la parte más de coherencia cardíaca, meditaciones, la parte de visión intuitiva. O sea, esos son estos 5 días a modo de introducción, porque luego hay muchísimo más, pero a modo de introducción ya da como un pasito para empezar a conocer, oye, pero si los colores y tal, sí, pero ¿cómo lo hago, no? Entonces un poco de guía para que cada uno pueda empezar y después pueda seguir por su cuenta o con un coach o como se lo sienta. De todas formas, en comentarios del vídeo está vuestra página web, cómo contactar con vosotros, y a las personas que están viendo el vídeo luego lo vean, si tienen alguna duda, alguna consulta, ya saben que pueden contactar tanto conmigo como con vosotros y estamos a disposición de tratar de contestar. Eso sí, las personas que son escépticas que luego te dicen, es imposible,
es como dice Jordi, esto desde uno hacia uno es lo único que hay que demostrar. Yo creo que no tenemos que demostrar nada a nadie. Las personas que tenemos esa certeza de que es así porque lo hemos vivido y lo hemos experimentado, y no solo nosotros, sino muchas personas en nuestro entorno, es que es una certeza que nadie nos puede negar. Entonces, el que quiera o el que dude, que trate de experimentarlo. Absolutamente, sí, 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 sí. Pues muchas gracias, chicos, por estar aquí esta tarde. Os deseo lo mejor y que sigáis avanzando en ese camino, porque yo creo que vamos a conseguir cosas muy bonitas y muy potentes yo creo que en un corto espacio de tiempo, porque como has dicho, Jordi, se están rompiendo muchos techos y cada vez se rompen antes y más rápido creencias que teníamos ahí arraigadas. Y dices, ¿cómo puede ser que esto? Sí, pues vamos a seguir rompiendo todo eso, que al final lo que lleva, como decía Tania, a conectarnos con nosotros mismos y también con todos los demás. Es súper bonito ese camino. Totalmente. Absolutamente. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí en este programa tan precioso y por todo el trabajo que estás haciendo. Y esperamos poder volver a coincidir en persona bien pronto. En Barcelona voy a estar para Biocultura. Ah, a ver si estáis por ahí a finales de mayo y coincidimos y hablamos tranquilamente a ver cómo van mis avances con este tema y con las prácticas. Genial. Bueno, seguro, chicos, seguro, un abrazo muy grande. Pronto, cuidaros. Agur. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.